cubrir esta rueda de prensa de la reunión de la Alianza Federalista. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mis amigos, a mis compañeros gobernadores, Martín Orozco de Aguascalientes, Javier Corral Jurado de Chihuahua, Ignacio Peralta, gobernador de Colima, a Miguel Ángel Riquelme, vecino de Coahuila, de igual forma a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, gracias Jaime, a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, así como a mi buen amigo Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Por una situación de causa mayor, el gobernador de Durango, Pepe Rosas Saezpuro, se disculpó, pero nos mandó el mensaje que los acuerdos que se llevaron aquí estarán siendo apoyados y respaldados por él y por su gobierno, el cual agradecemos. Hemos tenido una reunión bastante amplia y muy productiva. Comentarles que el primer tema que tratamos fue una videoconferencia con el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, donde platicamos con él y muy especialmente nos expuso cuál es la situación que se está viviendo hoy en día con la transición entre los gobiernos, tanto del presidente Trump como el presidente electo Joe Biden, mismo que fue muy fructífera para nosotros entender y conocer cuál es en qué condiciones se está dando esta transición, pero sobre todo entender las políticas que se están implementando o que se estarán implementando de acuerdo a lo que ha declarado su gran medida el nuevo gobierno que estará entrando en vigor el 20 de enero, el gobierno demócrata. A la vez también se platicó acerca de la iniciativa de ley que fue mandada al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal aquí en nuestro país y que ha sido ya aprobada en ambas cámaras, la Ley de Seguridad Nacional, misma que tendrá algunas implicaciones en nuestros estados, especialmente con el trato que se tiene binacional con Estados Unidos, en dos rubros importantes. El primero tiene que ver con el tema comercial y que tiene un impacto importante en lo que tiene que ver con la competitividad de nuestro país, especialmente porque afecta a áreas tan importantes que tienen que ver con la certificación de empresas aquí en México, mismas que permiten que éstas puedan cruzar a Estados Unidos y tantos límites, agentes del área de customs, de aduanas de Estados Unidos que vienen y certifican a estas empresas, bueno, tendrán algunas limitaciones con estas modificaciones de ley. En consecuencia, pues puede afectar directamente a estas empresas. Ahí estará impactando directamente un tema de competitividad. En otros estados de la República, como el caso de Michoacán, estados también fronterizos, que tenemos un trato comercial con Estados Unidos en temas agropecuarios, de igual forma tendrá un impacto con los agentes del USDA, que viene siendo la agencia que viene y certifica los productos agropecuarios, inclusive el ganado que se exporta a Estados Unidos, y que estos agentes vienen al territorio nacional y que ahora con estas modificaciones puede también tener algunas restricciones. Esto puede frenar de alguna manera también el movimiento comercial que se tiene con Estados Unidos. Esperemos que no sea el caso, pero esa es una de las preocupaciones que se tienen. Y un tercero, no menos importante, tiene que ver también con el nuevo tratado con Estados Unidos, el TEMEC, donde hubo una participación muy clara y directa por parte del Partido Demócrata en que dentro de los acuerdos que se hicieron
para aprobar el TEMEC fue que existiera la posibilidad de que agentes de Estados Unidos vinieran a supervisar a las empresas acá en territorio nacional conforme a las leyes del trabajo que se están implementando. Estas de igual manera puede tener algunas repercusiones en estas visitas de estos agentes que vienen a supervisar los trabajos que se vienen realizando en las empresas. Y bueno, esto ha sido un reclamo generalizado, especialmente de los demócratas. Muestra de ello es que hace un par de horas el congresista Henry Cuellar, congresista demócrata, ha hecho un pronunciamiento fuerte y claro en base a estas modificaciones de ley que se han hecho en nuestro país, que él considera que van a tener repercusiones tanto en el ámbito comercial como también en el tema de seguridad, y hace sus planteamientos en torno al trabajo bilateral que se ha tenido, no de ahorita, desde hace ya más de varias décadas, en torno al tema de seguridad en ambos lados de la frontera. Entonces ahí donde fue muy provechosa esta videoconferencia que se tuvo con el ex embajador Arturo Sarucán. Posteriormente a ello se platicó acerca del tema de la pandemia y muy especialmente un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los mexicanos y tiene que ver con la vacuna. ¿En qué condiciones se encuentra nuestro país en la adquisición de esta vacuna? ¿Cómo va a ser cómo van a ser las compras de las mismas? ¿Cuántas empresas o laboratorios son los que estarán vendiendo esta vacuna a México? ¿Cómo va a ser el sistema de almacenamiento, distribución y aplicación de la misma? Y vale la pena aquí señalar que se tomó la decisión por parte del gobierno federal, el cual celebramos, que se haya iniciado con 2 estados, la Ciudad de México y Coahuila, con hacer algunas aplicaciones de las mismas. Celebramos esta situación. Sin embargo, también es cierto que no ha habido explicación alguna hacia los estados en torno a cuándo van a ser estas distribuidos, qué opciones tenemos y cómo podemos nosotros anticiparnos precisamente al almacenamiento, distribución y aplicación. Es por eso que tomamos la decisión de mandar una carta dirigida al señor presidente de la República, el cual, si me permiten, voy a leer. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 16 de diciembre del 2020. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, presente. Desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, los Estados Unidos en la Alianza Federalista hemos desplegado el mayor de los esfuerzos para contener la expansión de los contagios, cuidar la salud y la vida de las personas y aminorar el impacto económico y social de esta enfermedad. El gobierno federal ha contado con nuestra plena disposición para hacer cumplir las disposiciones de las autoridades sanitarias. Tomamos la iniciativa desde que se declaró la emergencia sanitaria y hemos asumido nuestra responsabilidad sin mezquindad, sesgos ideológicos o políticos. En condiciones económicas y presupuestales adversas y en plena transición al INSABI, nuestros sistemas locales de salud han ofrecido información, atención y cuidados a los ciudadanos, incluso en sustitución de la misma federación. La producción de la vacuna es una buena noticia para la humanidad. Nos permitirá superar esta crisis y recuperar gradualmente nuestra normalidad, siempre y cuando su aplicación se realice en condiciones justas, equitativas y responsables. La ética y la ley exigen que nadie saque provecho de la cura a una enfermedad que nos ha marcado como generación. Inmunizar a nuestra población es un deber público que no se debe subordinar jamás a intereses políticos o de coyuntura. El gobierno federal ha decidido de forma unilateral
centralizar la compra y distribución de la vacuna. Aunque no compartimos la decisión, reiteramos nuestra disposición a coordinar todas nuestras capacidades para garantizar el acceso universal y no discriminatorio de la vacuna. Pero lo que nunca aceptaremos es que ni siquiera se nos informe con claridad cuándo y en qué condiciones tendremos acceso a la vacuna. La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y mucho menos el vano y simplista recurso a la politiquería con el que usted responde a la genuina preocupación social. Nadie pretende politizar la enfermedad y mucho menos su cura. A ninguno de nosotros esta pandemia cayó como anillo al dedo para afianzar un proyecto político personal o partidista. Queremos simplemente saber qué nos toca hacer y cómo vamos a involucrar a la sociedad a que haga esta su parte. Queremos transparencia, información y reglas claras. La inmunización es un reto sin precedentes. Hay vidas humanas en riesgo. No debemos unir el propósito de salvarlas. No se vale sacar tajada de la angustia y de la desesperación de las personas. No aceptamos que las personas de nuestros estados tengan que esperar más de 18 meses para ser vacunados. Por tanto, urgimos a concertar una estrategia nacional eficaz, incluyente y cooperativa. Exigimos se convoque a la brevedad al Consejo de Salubridad General, a la autoridad constitucional máxima para normar, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para superar una enfermedad de esta naturaleza. En particular, planteamos que dicho Consejo establezca el cronograma, las fases por población, objetivo de la aplicación, los criterios de distribución y reparto, los protocolos para conservación en frío, las medidas para prevenir la especulación, captura o el uso clientelar o electoral de la vacuna, así como las formas o modalidades de participación de los gobiernos locales y del sector privado. En pocas palabras, que el Consejo, en ejercicio de sus atribuciones, decida con transparencia y objetividad cómo y cuándo llegará la vacuna a cada mexicano. La salud es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución y que debe ser garantizado por el Estado. Su protección debe ser propósito de unidad nacional. Cuente usted con los gobernadores de la Alianza Federalista. Señor presidente, déjese ayudar. Atentamente, la Alianza Federalista. Esta es la carta que estará siendo mandada por parte de la Alianza Federalista al señor presidente de la República, así con copia dirigida al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud Federal. Le voy a ceder el uso de la voz al gobernador de Michoacán para que dé a conocer los acuerdos que hicimos en materia de acciones para contener la situación del COVID. Adelante, gobernador. Muchas gracias, gobernador de Tamaulipas. En congruencia con lo que hemos estado planteando y que ha narrado de manera muy puntual el gobernador Francisco Javier García, agregamos una serie de medidas que necesitamos aplicar en nuestros estados, reconociendo que cada entidad tiene sus particularidades, pero muy preocupados porque diciembre es un mes altamente riesgoso para los contagios, por ser el mes con toda una tradición de fiestas. Las fiestas decembrinas son ya parte de la cultura de la población y sabemos que es en estos eventos donde mayormente se disparan los contagios. Ni siquiera es en el trabajo o en la actividad productiva, sino es a la hora de hacer reuniones de carácter social.
de manera puntual fiestas, jaripeos, bailes, etcétera, etcétera, incluidas reuniones familiares amplias que también se convierten en un foco de transmisión. Por ello, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista unificamos criterios de manera contundente para implementar medidas posteriores al 25 de diciembre que ayuden a contener repuntes en nuestras 10 entidades. Esto de la mano y con el compromiso del sector productivo para evitar lastimar nuestras economías locales y familiares, pero poniendo por delante el cuidado de la salud y la vida de los más de 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en las entidades que gobernamos los integrantes de la Alianza Federalista. Gracias, gobernador. Martín, ¿ibas a agregar algo? Adelante. Sí, muchas gracias, gobernador Tamaulipas, gracias. Bien, otro de los acuerdos a los que hemos llegado es que cada estado de la alianza constituirá un comité estatal de coordinación para la vacunación. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que tendrá este comité? Por ejemplo, la logística del traslado de la vacuna desde los nodos que se establecerán por parte del gobierno federal, el almacenamiento en cada uno de los estados, la distribución de los centros de vacunación dependiendo mucho de la población y de la ubicación geográfica, así como centros de vacunación que cuenten con las salas de espera y bien la sala de recuperación por la dinámica que tiene la propia vacunación, capacitación del personal, todo el personal del sector salud debe estar capacitado y voluntarios en el caso de que nos llegue pues mucha vacuna para poder rápido desplazarla, un sistema para citas importantísimo por parte de definir muy bien en qué centro de vacunación le corresponde y a qué hora, y sobre todo también de la ubicación de estos centros que estén cerca o bien con cierta tipo de ambulancia para poder, en caso de que haya alguna reacción en ese momento de recuperación. Entonces, esta es alguna de las funciones que tendría este Comité Estatal de Coordinación para la Vacunación, que los 10 estados de la Alianza Federalista estaremos ya estableciendo y preparándonos siempre con un paso adelante para que el momento en que se distribuya nosotros no perder nada de tiempo. Gracias, gobernador. No sé si alguien quiere agregar algo. Sobre el tema de salud, ¿algún agregado? ¿Estamos bien? Muy bien, ahora vamos a entrar a... perdón, sí, hay un siguiente posicionamiento, tiene que ver con el tema de seguridad, de que lo estará llevando a cabo el gobernador de Michoacán. Adelante. Muchas gracias, gobernador. Posicionamiento de la Alianza Federalista. Quienes conformamos la alianza estamos muy preocupados por la situación de inseguridad y violencia que se agrava en el país. 2019 y 2020 han sido los 2 años más violentos de la historia nacional. En este periodo se ha llegado a la gravísima cifra récord de 64,000 muertos por homicidio doloso. No hay duda, como país enfrentamos los peores escenarios de la historia contemporánea, porque además de la crisis de salud y de la crisis económica tan severa, la violencia y la inseguridad ponen en real peligro la gobernabilidad de zonas centrales del país por la ausencia del Estado mexicano. En medio de todo esto, nos preocupa mucho que desde hace mes y medio que el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, renunció a su cargo. El país no tenga oficialmente un responsable de la seguridad pública del mismo. Durante este tiempo, sin una cabeza visible al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, la Estrategia Nacional de Seguridad, así como las llamadas mesas estatales y regionales para la construcción de la paz, han mostrado graves signos de agotamiento. Las tareas de coordinación y ejecución de misiones conjuntas se han dificultado mucho y no se están logrando las acciones de fondo contra el crimen debido a que dicha coordinación es escasa y
hay nula comunicación con él o la funcionaria federal responsable de la seguridad. Adicionalmente, nos preocupa que hasta el día de hoy no se haya rectificado o corregido la gravísima decisión del gobierno federal de abandonar la coordinación en materia de seguridad en el estado de Chihuahua, lo que solo termina beneficiando a los criminales y perjudicando a la ciudadanía de este estado. Es necesario reafirmar el compromiso de neutralidad política en el tema de la seguridad pública. Desde aquí, los gobernadores de la Alianza Federalista refrendamos nuestra total voluntad y disposición para no politizar la seguridad de las y los mexicanos. Por otro lado, es urgente que los gobernadores nos podamos reunir con el presidente y con el nuevo o nueva secretaria de Seguridad Pública para analizar la situación de la inseguridad y la violencia que en algunos puntos del país se está agudizando y creciendo a diario sin la mínima contención. Es urgente que esta reunión suceda antes de que termine el año. Los gobernadores reconocemos nuestra obligación constitucional de coadyuvar en las tareas de combate a la delincuencia y garantizar la seguridad pública, pero esta preocupación y responsabilidad debe ser más que compartida por el presidente de la República y el gobierno federal en su conjunto. Insistimos en que las tres crisis que atraviesa el país son las más grandes de la historia moderna. Los más de 115,000 muertos por COVID reconocidos oficialmente, pero que pueden ser más del doble, más los 127,000 muertos por la violencia en el país en estos últimos 2 años, requiere de manera urgente que el próximo año 2021 el presidente de la República y los gobernadores de México construyamos una nueva relación. Apelamos a la sensibilidad del presidente con las familias de las miles y miles de mexicanos que han perdido la vida víctimas de la violencia y de la crisis de salud. Rechazar esta solicitud para reunirnos no solo significaría fallarles y cancelar el diálogo con los más de 40 millones de mexicanos que viven en nuestros estados, que gobernamos los gobernadores de la Alianza, y significaría también faltar a la obligación constitucional y a una responsabilidad de Estado. Muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Ahora vamos a entrar a las preguntas y respuestas por parte de los amigos y amigas de los medios de comunicación. Adelante. O si ya quedó todo claro, pues ya. Señores gobernadores, muy buenas tardes. Esta rueda de prensa se está transmitiendo a través de internet y a través de este medio hemos recibido algunas preguntas de periodistas en diferentes partes de la República, con el permiso de ustedes. Perla Reséndez de El Expreso de Ciudad Victoria pregunta: ¿harían compra consolidada de las vacunas para las 10 entidades? ¿Y cuánto destinarían para ello? Ya nos dijeron que no podemos. Adelante. Bueno, lo que hemos expresado hoy es que ha quedado claro por parte del Gobierno de la República que no habrá condiciones para que los estados compremos vacunas. Es una decisión que ha tomado el presidente de México y que, como se expresa en la carta, no compartimos, pero que una vez tomada esa decisión, pues lo mínimo que tenemos que pedir es información puntual y clara sobre cuántas vacunas van a llegar a cada estado, cuándo van a llegar y en qué condiciones. Es justo por ello que estamos pidiendo el que pueda reunirse el Consejo de Salubridad para que pueda afinarse la estrategia, para que pueda incorporarse también la visión de los estados en el diseño del programa de aplicación de la vacuna y para que podamos tener capacidad de informarle a la gente sobre la manera en que se va a llevar adelante este proceso. No se puede permitir que con argumentos huecos se quiera simplemente ignorar a los estados y
privarnos de tener la información mínima indispensable para hacer la planeación que corresponde a un programa tan ambicioso y tan complejo como será el de la vacunación contra el COVID. Lo que decimos es, el presidente tomó esa decisión, es su responsabilidad, nosotros seguimos dispuestos a ayudar en lo que nos toque, pero necesitamos información y necesitamos claridad sobre la estrategia. Muy bien. Omar Aguilar, de Grupo Fórmula, hace dos preguntas. La primera, ¿la Secretaría de Salud Federal ya se coordinó con ustedes, los gobernadores, o con sus secretarios del ramo para implementar el Plan Nacional de Vacunación? La segunda pregunta, ¿el gobierno federal ya transparentó los contratos, pagos, acuerdos, cartas de intención con las grandes farmacéuticas? Bien, no hay ninguna comunicación con la Secretaría. No dudo que en los estados donde va a iniciar la vacunación, como es Coahuila o la Ciudad de México, traigan algunos avances, pero para nosotros, para el resto del país, no hay absolutamente ninguna información. Por eso también en la carta se pide información respecto a esto. Y la segunda no recuerdo cuál fue la segunda. Transparencia. Tampoco, no, absolutamente. La verdad es que la respuesta está en la carta, justamente qué es lo que se está pidiendo. Jorge Butrón, La Razón, de la Ciudad de México. En caso de que la Federación les niegue el permiso para la compra de vacunas, ¿qué recurso legal o estrategia usarán para hacerse de dichas vacunas? Yo creo que vamos a esperar a la respuesta de esta carta, toda vez que la decisión ya está tomada. Vamos a ver en qué condiciones están el gobierno federal comprando las vacunas, el calendario de las mismas, el almacenamiento, distribución y aplicación. Entonces, no tiene caso entrar a un segundo tema en ese sentido hasta no esperar a la contestación de la misma carta que acabamos de leer. Ahí lo que queremos, un poco agregando a lo expresado, primero precisar que la salud es responsabilidad del gobierno federal. Y en consecuencia es su responsabilidad prever y tener las vacunas necesarias para aplicarlo a la población, como se explica claramente en la carta. Y lo que los gobernadores de la Alianza hemos hecho es ofrecer coadyuvar, incluyendo la posibilidad de sector privado, empresarios o algunos gobiernos de poder comprar. Ya dijeron que no. Entonces, es responsabilidad del gobierno central. Las preguntas llegaron un par de minutos antes de que iniciara esta rueda de prensa, por eso hay muchas cosas que ya aquí se abordaron. Ángel García, de El Mañana, de Reynosa, ¿provocarán las modificaciones a la ley de seguridad que los estados sean vulnerables al crimen? Sí se tiene opciones legales, eso es lo que se está valorando, toda vez que existen algunos estados de la República que sí nos vemos seriamente afectados con estas modificaciones de ley que se han hecho a la Ley de Seguridad Nacional, especialmente aquellos que somos fronterizos y que tenemos una comunicación constante con nuestros vecinos del norte, con las diferentes agencias y autoridades, tanto en materia de seguridad como también con temas de comercio exterior. Entonces, por supuesto que sí vamos a explorar la posibilidad de algún recurso legal precisamente para evitar que nuestros estados estén afectados. Pedro Elizalde Sigala, de Grupo Milenio Tamaulipas, hace dos preguntas en una. ¿Cómo van los recursos legales en el tema con la extinción de fideicomisos y el freno a las energías verdes? Bueno, lo que les puedo yo comentar, no sé si quieres, sobre el tema de que ya fueron recibidas las controversias constitucionales, se nos dieron la suspensión definitivas. Sin embargo, vale la pena aquí recalcar
el hecho de que, si bien es cierto que ya fueron admitidos, nos dieron la suspensión definitiva para impedir esa política pública que le limita a las empresas hoy en día seguir construyendo e implementando los programas de energías limpias, renovables, en el caso muy particular de Tamaulipas, los parques eólicos. La realidad de las cosas es que sí mandó un muy mal mensaje y muchas de estas empresas están muy cautelosas, limitando futuras inversiones hasta que no se resuelva en definitiva estas controversias. No sé qué es lo que opinen mis compañeros al respecto. Tenemos una última pregunta, es José Ríos, de El Heraldo de México. ¿Cómo fue el vínculo de Coahuila para que el gobierno federal lo tomara en cuenta junto con la Ciudad de México? A José Ríos del Heraldo de México, puedo comentarle que recibió el secretario de Salud una llamada directa por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y posteriormente el doctor López-Gatell me llamó de manera personal ese día por la noche, donde dentro del Consejo Nacional de Salubridad había sido, al igual que la Ciudad de México, Coahuila seleccionado como uno de los nodos para iniciar el proceso de vacunación, y me pedía la coordinación de la Secretaría de Salud y de mi gobierno para que fuera Coahuila precisamente el nodo en esa etapa o en esta etapa que el gobierno federal ha presentado. ¿Y qué les puedo comentar? Pues que ya se tuvo el día 14 de diciembre, se tuvo en las instalaciones de la sexta zona militar la primera reunión de coordinación para el plan de trabajo o el inicio de la vacunación, estando presente tanto personal de la sexta zona militar como el subsecretario de Salud, el delegado del IMSS, la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia, personal de las instituciones del sector salud, jefes jurisdiccionales y personal militar de los distintos destacamentos. Ahí mismo se presentaron los enlaces para cada región, tanto de salud como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí se generó la organización, se nos dio las características de almacenamiento y manipulación de la vacuna, el formato para la aplicación de las mismas, la colaboración intersectorial, las sedes, que son 4 en Coahuila: el Batallón de Infantería de Saltillo, el Hospital Militar de Torreón, el Batallón de Infantería de Ciudad Frontera en Monclova, más bien Frontera Monclova, el Regimiento de Piedras Negras, y también la logística, donde en esta primera fase se inicia con todo el personal de hospitales que reporta la red Irak. También ahí se trabajó en toda la logística para el traslado del personal, y se generaron los tiempos y las precauciones que se tenía que tener, que se debe tener para el traslado de la vacuna. Los módulos de instalación de la vacuna será el 16 de diciembre, el 17 inicia la distribución del material promocional de la vacuna, el mismo 17 se capacitará ya en lo general a todo el personal que habrá de participar en las actividades de vacunación, y el 18 de diciembre será el simulacro de arribo, recepción, traslado y aplicación. El 21 será la llegada tentativa de la vacuna, y el 22 será el inicio de la vacunación con la primera dosis del 22 al 10 de enero
y la segunda dosis del 11 al 31 de enero. Esas son más o menos la logística que se planteó por parte del gobierno federal. De cómo fue seleccionado Coahuila, nos explicaron que en una primera etapa era también considerada la ubicación geográfica, el número de cuarteles que tenía la entidad y la colaboración, donde manifestamos pues tener para la aplicación en esta primera etapa, que entiendo serán seleccionados más nodos, más estados, y en el mes de enero también con lo que se tiene previsto en dosis, pues será extendido a todo el país, pero sin embargo, en esta ocasión fue seleccionado uno de los estados pues, que pertenece a la Alianza Federalista. Gracias, gobernador. Y con esto concluimos. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias, muchachos. Agradecemos infinitamente a quienes han seguido esta reunión de la Alianza Federalista a través de Internet. Agradecemos a los gobernadores el interés mostrado por enterar a la ciudadanía de cada uno de sus estados y a todo México del trabajo y los resultados de las reuniones de la Alianza Federalista. Muchas gracias por seguir esta transmisión y que tengan una excelente tarde.